Hola, buenas. Hoy trataremos solamente un par de cosas que me dejé del otro día por comentar dentro del vídeo de por qué no me gustó Dungeons and Dragons, el que hice antes que este. Y bueno, son un par de chorradillas que creo que son bastante importantes. La primera es que Dungeons and Dragons tampoco es un juego que sea bueno para coger nuevos jugadores. A ver, ¿por qué pienso esto? Porque yo he visto muchísima gente recomendar Dungeons and Dragons desde, bueno, en sus canales o en su como máster sobre que es una buena alternativa para empezar, etcétera. Yo creo que no, porque Dungeons and Dragons tiene muchísimas reglas, eso para empezar. Comparado con otro montón de juegos más narrativos, tiene un montón de reglas que el jugador debe aprender de primeras para poder sacar partido de su personaje desde la primera partida. ¿Qué ocurre? Que esto no funciona muy bien en una mesa de novatos. O sea, cuando pensamos en una partida de rol en una mesa, normalmente hay juegos que puedes tratar tú de explicar rápidamente, en 5 minutos o en 10 minutos, la mecánica y que los jugadores puedan más o menos aprovecharla, si no al 100%, al 70-80% en la primera partida. Pero con Dungeons and Dragons, ¿qué ocurre? Pues que si bien en niveles iniciales es fácil porque nuestro personaje no sabe hacer muchas cosas, aún en el nivel más bajo hay que aprender ciertas mecánicas. Al funcionar con un tablero y al funcionar con una ficha tan compleja como la de Dungeons and Dragons, los jugadores, si estás jugando con una mesa que son todos novatos y ninguno tiene ni idea de jugar a rol ni de las reglas de Dungeons and Dragons, llegar a este punto en una primera, segunda o tercera o cuarta partida es bastante complicado. Entonces, yo creo que una mesa de novatos no funcionaría. Y lo que sí que funciona quizá es una mesa mezclada de novatos y de veteranos. En una mesa de novatos y veteranos pueden apoyarse y ayudarse entre ellos, pero si tú como máster eres novato y los jugadores también lo son, el arranque en Dungeons and Dragons es bastante lento, bastante complicado. Bueno, que el tema es que hay muchísimas más alternativas de juegos más narrativos que se explican las reglas en muchísimo menos tiempo, que hacen fichas muchísimo más rápido. También eso es importante porque si, por ejemplo, estamos creando un nuevo grupo de juego y el primer día, que es el más importante para engancharlos, necesitamos una sesión cero o una creación de personajes súper larga para explicarles entre reglas y creación de personajes, se nos pueden pasar perfectamente en hacer las fichas de 4 o 5 fichas, se nos puede pasar la tarde. Y eso es muy decepcionante para los que venían con una expectativa de jugar. Muchas veces eso hace que la gente no continúe jugando a rol. El encontrarse ante que el primer día que llegan no se enteran muy bien de lo que lo estamos explicando y que encima necesitan toda la tarde para hacer una ficha. Bien. Me parece que no me dejo nada. Bueno, pues eso. Entre lo que se tarda hacer la ficha, el número de reglas básicas importante como hay para poder utilizar tu personaje. Por ejemplo, si llevas un ladrón tienes que controlar sobre el sneak attack, sobre lo que se considera una casilla adyacente, el rango de visión, un montón de cosas, porque todas las partidas de Dungeons and Dragons suelen tener combate y vamos, la que se lía ahí. Y bueno, y entender el concepto de cómo se rolea, etcétera. Todo eso en el mismo momento, pues bastante complicado. Luego, el segundo punto que quería comentar es que esto más o menos ya lo comenté en el otro vídeo, pero quería dejarlo claro. Es que si vais a decidiros a jugar, sea Dungeons and Dragons o cualquier otro juego, lo importante es que juguéis al personaje que vosotros gustaría. Que no os dejéis guiar por las reglas, no os dejéis guiar por el mosquineo, no hagáis caso de esos jugadores que lo que quieren es, o de ese máster que lo que quiere es equilibrar bien el grupo, porque a veces el equilibrio en el grupo hace que no todos podamos jugar el personaje que queremos. Es decir, o incluso a veces nos dejemos partes bastante originales del juego de rol. Es decir, que si pensáis un poco cómo es una partida de Dungeons and Dragons habitualmente, siempre son personajes de clases muy diversas, con razas muy diversas, para poder complementarse unos a otros, uno que sea el tanque, otro que sea el que para distancia, etcétera, el mago. Siempre tiene que haber, por ejemplo, un mago. Entonces, yo creo que lo interesante de jugar a rol es que cada uno se lo pase bien con su personaje y cada uno tenga el personaje que quería.
Que si resulta que a los 4 os gustan los exploradores, que por cierto, la clase explorador Rogue es la clase de personaje menos llevada en Dungeons and Dragons, por lo que me he enterado, porque yo por mi parte me gusta mucho mezclar clases y normalmente suelo dar los personajes pregenerados, pero a la hora de crear los personajes en jugadores que musquinean mucho, hay ciertas clases que están muy mal vistas, que están sobre todo cuando planeas una campaña. Por ejemplo, la clase Rogue, pues hay gente que opina que el guerrero es mejor, que tal, que cual, y está como un poco, no sé cómo llamarlo, por debajo, a un nivel más bajo. Entonces los jugadores no quieren llevar ese tipo de clases, cuando en realidad estamos jugando a rol, no estamos jugando a un juego de mesa. Deberíamos valorar el rol que desempeña cada una de esas clases en el juego, en la interpretación, en la historia, no en si podemos pegar mejor o peor. Pues bueno, el caso es que hay muchísima gente que te va a intentar guiar en una partida de Dungeons and Dragons, masters y jugadores lo hacen, intentarte guiar en cuanto a qué tipo de personaje tienes que hacer, qué habilidades debes escoger, qué raza debes escoger, etcétera, para poder crear un grupo que actúe lo más eficientemente posible. Y a veces, pues, en el defecto está la virtud, y no es bueno que el grupo esté demasiado optimizado. Por ejemplo, que si queremos llevar 4 magos en un mismo grupo o 4 exploradores y que la única diferencia entre los 4 exploradores sea que uno dispara muy bien y el resto dispara muy muy bien, eh, pues bueno, pues que podamos hacerlo, que podamos repetir clases en el mismo grupo, que podamos repetir razas, que podamos llevar un grupo de 4 tanques. Eso es lo que hace interesante la narrativa y la historia. Pero bueno, la mayoría de la gente que juega a Dungeons and Dragons te dirá lo contrario, que necesitáis un grupo equilibrado, que necesitáis un grupo con las 4 clases básicas, que si un enano y un elfo también, y que, o sea, siempre está, bueno, lo de las razas no es tan importante, pero lo de las clases, equilibrar las clases, es algo primordial para esta gente. Y bueno, todo eso también es precisamente porque está muy enfocado al combate y a fin de cuentas la gente no quiere perder en el juego. Y si nos ceñimos a las reglas, como te estoy diciendo que intentéis evitar ceñirse a las reglas, la estrategia de combate en Dungeons and Dragons es muy importante. Y bueno, pues eso. Nada, que priméis primero el concepto de vuestro personaje cuando vayáis a crear un grupo. Cada uno decida qué tipo de personaje quiere llevar, su trasfondo y tal, y de partir de ahí creéis el personaje, no al revés. No os guiéis primero por las reglas y después a partir de ahí creéis un trasfondo para ese personaje, porque lo basaréis peor. Si queríais llevar un mago y os ha tocado llevar un guerrero porque no habían guerreros en la partida, pues probablemente no sea lo que queráis interpretar y lo llevéis peor. No os motive y termine como termine. Me parece, bueno, sí, luego el hecho de que todo el mundo quiera el mismo tipo de grupo, de personajes, y que todos partamos normalmente desde el nivel 1 hasta el nivel 20, eso provoca que muchas veces las partidas de Dungeons and Dragons sean todas iguales. Que tengan un... Bueno, las partidas no, me refiero a la campaña en general, la estructura de la campaña termine siendo siempre la misma. Siempre empiezan siendo personajes muy novatos que van adquiriendo sus habilidades al mismo ritmo hasta alcanzar la máxima habilidad del nivel 20 o el 20 y pico, según las reglas que estéis utilizando. Y bueno, que al final termináis todos jugando contra los mismos enemigos, por ejemplo. Eso es algo que ocurre bastante habitualmente, que cuando empiezas en nivel 1 pues hay unos enemigos que siempre para nivel 1, que si las ratas, que si yo que sé, ratas, goblins o lobos. Después yo creo que nivel 2, 3 ya empiezan con los lobos, y poco a poco hasta que llegas a nivel, yo creo que 4 o 5, que puedes luchar con algún orco o alguna cosa así, y va la cosa creciendo y es imposible pues hacer una campaña que se diferencie de otra al final. A fin de cuentas va a cambiar la historia, va a cambiar los PNJs, va a cambiar a lo mejor el tono dependiendo de la mesa de una de otra, pero lo que son los encuentros con los bichos, debido al combate tan estricto que tiene Dungeons and Dragons, nos va a llevar a que si hacemos el mismo tipo de grupo vamos a terminar con el mismo tipo de enemigos. Y bueno, una posible solución para arreglar esto es coger enemigos de mayor nivel y reducirles el nivel, reducirles algunos puntos de vida, algunas cosas, para
poder crear enemigos de más bajo nivel con el mismo nombre. O sea, crear enemigos de más bajo nivel que sean con la descripción de enemigos de más alto nivel. Pues, por ejemplo, como hemos visto en algunas partidas, las partidas que he analizado de Dungeons and Dragons Adventure, por ejemplo, tienen personajes como el Mimeto joven, pues que es como el Mimeto, que es más poderoso, pero lo han rebajado para que sea el Mimeto joven, o la armadura de la última partida que analicé. He cogido una armadura animada, que debería ser a lo mejor para niveles 5 o 8, y le han reducido características, han dejado más flojita para poder entrarla. De todas maneras, bueno, sí es una buena solución coger los enemigos y rebajarlos un poquito para que entren en cualquier nivel. Pero bueno, tal como vienen los bestiarios y tal como vienen las cosas, lo más normal es tirar de ciertos enemigos canónicos a cada nivel. Y eso lo encuentro fatal, porque es que nos deja todo, todo el mismo. Nos deja todo como que cuando empezamos con nuestro nivel 1 todos los enemigos son de un tipo, cuando vamos subiendo de nivel van cambiando y hasta que podamos luchar con un dragón pasan no sé cuántos mil niveles. Y cuando en otros juegos, desde el primer momento, casi desde el primer momento, puedes enfrentarte a enemigos más poderosos o hay una variedad de enemigos más grande. Y bueno, pues poco más. Simplemente estos dos puntos, que no es un buen juego para nuevos jugadores, no lo considero bueno por el número de reglas que tiene y la tardanza de hacer una ficha, que bueno, no es tanto como antiguamente, pero sigue siendo bastante comparado con otros juegos, y que crear el personaje a veces puede estar determinado por las reglas o por el munchkineo y es mejor tener nuestra idea clara desde un inicio y a partir de esa idea, ese concepto de personaje, crear la ficha y no al revés. Y bueno, ya está. Pues bueno, pues que os vaya bien.